Bueno, hermanos, hoy continuamos con la segunda epístola a los Corintios, y estamos en el capítulo 5, desde el verso 11 al verso 21. Es bastante interesante las palabras de Pablo a nuestros hermanos de Corintios, y cuando veía estos versículos me imaginaba a Pablo o a un hombre como Pablo administrando una empresa muy grande, y este hombre con todo razonamiento haciendo su trabajo de forma correcta y demostrándoles a aquellas personas que están a su alrededor cuál es su compromiso, con quién él en realidad se ha comprometido al desempeñar ese cargo. Imagine una gran empresa que cree marcapasos, que son aparatos que se le colocan en el corazón a las personas cuando tienen problemas cardíacos, y sin ese aparato no pueden vivir. Si ese aparato, ese motorcito se detiene, la persona se muere. Imagínense que estén administrando esa empresa y no solo por el lucro que ella pueda generar, sino por la importancia de los aparatos que fabrica esa empresa. Imagínense estando allí administrando eso, usted no solo tiene la responsabilidad con su jefe de producir esos aparatos, sino que ahora también tiene una responsabilidad con las personas que lo necesitan. Es una gran responsabilidad porque esas personas dependen de lo que usted hace. Si usted hace algo de mala calidad, esas personas van a morir al colocarle ese aparato. Pero si usted hace las cosas de forma correcta, como lo demanda la empresa para sostener la vida de otro, usted estaría haciendo un buen trabajo. Algo similar veía yo en estos versículos cuando Pablo está escribiendo esto a los hermanos de Corintio. Habían ciertas dificultades dentro de la iglesia y Pablo quiere tratar o confrontar este problema. Y Pablo le quiere demostrar a los hermanos de Corintio cuál es su identidad en Cristo, cuál es su motivación en Cristo para hacer las cosas y qué es lo que lo impulsa o lo motiva a él a hacer las cosas. Esto no solo confronta a las personas que estaban generando el problema en Corintio, sino que capacita a las personas para que puedan defender el Evangelio de manera correcta. Es lo que Pablo les dice a nuestros hermanos de Corinto. Y yo he dividido, hermanos, esta predicación en dos partes. Le he colocado como título el mismo que nos dice uno de estos versículos, dice: el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, del versículo 11 hasta el versículo 15. Esa sería la primera estructura, y le he colocado como título: un ministro fiel. Un ministro fiel. Y desde el verso 16 al verso 21 le he colocado como nombre: reconciliados con Dios. Desde el verso 16 al verso 21. Entonces, vemos cómo Pablo quiere ayudar a nuestros hermanos de Corintio y vemos esa motivación de Pablo y qué herramientas utiliza él para confrontar a las personas que están allí. Verdaderamente Pablo es un ejemplo a seguir como un ministro, como un hombre que quiere ayudar a otros, que busca la manera de exhortar y de motivar a las personas, pero con la motivación adecuada, con las herramientas adecuadas. Y nosotros debemos aferrarnos mucho a este ejemplo que Pablo nos deja aquí. Sería de mucha importancia para la iglesia de hoy en día. Quisiera que leyéramos nuestros versículos. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en el verso 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Extraordinarias estas palabras, extraordinarios argumentos para corregir un problema dentro de la iglesia, para fortalecer la apologética, la defensa del evangelio de nuestros hermanos de Corintio. Palabras como estas, nosotros debemos abrazarlas diariamente para que en realidad podamos edificar la iglesia, para que en realidad podamos fortalecer la vida de nuestros hermanos espiritualmente. Estas palabras, sin duda alguna, dejan al hombre en descubierto, mostrando la condición de cada uno de nosotros. Pablo deja al hombre sin ningún tipo de crédito y muestra de una forma espléndida la obra trinitaria de Dios para con nosotros. Verdaderamente son palabras demasiado extraordinarias las que Pablo utiliza en estos versículos. En primer lugar, desde el verso 11 al 15, Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor. Esto sin duda alguna conecta con el verso 10, donde Pablo hablaba de que todos íbamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo era un hombre, hermanos, que vivía con un temor reverente hacia la persona de Dios, sabiendo que en cualquier momento iba a dar cuentas. Él tenía eso presente en su vida, de que en cualquier momento él y todos los creyentes debían ir ante el tribunal de Cristo. Iban a compadecer, iban a salir sus obras a flote. Y Pablo dice, conociendo esto, teniendo esto en cuenta, pues eso produce en mí un temor hacia el Señor, hacia mi vida. Mi vida vive bajo un temor reverente hacia lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Es lo que Pablo comienza diciéndoles a ellos. Y dice, persuadimos a los hombres. ¿Con qué persuade a los hombres? Con esta verdad que les acabo de decir. Y dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también sea a vuestras conciencias. Él dice, Dios sabe exactamente, hermanos, lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué persuadimos a los hombres con esta verdad? Esto para Dios no es un secreto, esto para Dios no es algo oculto. Dios conoce nuestras obras, Dios conoce por qué nosotros hacemos esto en realidad. Y para ustedes también, yo espero que esto para ustedes sea de igual forma en sus conciencias. Y es donde Pablo, o podemos ver lo que Pablo les dice a ellos en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Pablo les habla a ellos acerca de esa conciencia y él dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta, de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo apela a la conciencia de ellos, porque Pablo está consciente del trabajo que ya ha hecho en esa iglesia
con esos hermanos de Corintio. Por eso Pablo le dice que todo lo que él hace está a la luz de su conciencia, está en su mente, está en su corazón, porque no es algo superficial que él ha hecho, no es algo que él ha hecho por sus propios méritos o para llevarse la gloria. Lo que él ha hecho en la vida de los corintios es para su beneficio. Y Dios sabe esto y ellos mismos también lo saben. Es lo que él empieza dejándoles claro a ellos con este verso. Dice, nosotros en el verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Es decir, no necesitamos recomendarnos a ustedes, porque ustedes saben nuestra obra, ustedes saben lo que han hecho. ¿Cómo? Véanse ustedes. Ustedes, su vida cristiana actual se debe a la obra que nosotros hemos hecho. Pero pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Por qué Pablo dice que una ocasión para gloriaros en Él? Para que ellos busquen una ocasión o un motivo para gloriarse en Él. ¿Será que Pablo quería llevarse algo de gloria en esto? Para nada. Porque el verso 13 dice el mismo verso 12 dice que hay personas allí que se estaban gloriando en su apariencia, se estaban gloriando en sí mismos. Y Pablo lo que quiere es que ellos se gloríen de ese trabajo majestuoso que Pablo ha hecho a través de la predicación. En pocas palabras, Pablo quiere que ellos se gloríen del evangelio que ha hecho un cambio en sus corazones. Pablo ni siquiera quiere ocupar un lugar allí en ese momento. Pablo simplemente quiere que ellos se enfoquen en la verdad, en la centralidad de lo que es el evangelio. Eso es lo que busca el apóstol Pablo con ellos. Dice, una ocasión para gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aquellas personas que en realidad, o aquellos, entre comillas, apóstoles que habían pasado por allí por Corintio y ellos predicaban un evangelio, el cual se centraba en sí mismo, se centraba en sus credenciales, en su elocuencia y en todas estas cosas que el hombre anhela tanto, la gloria que el hombre anhela. Pablo dice esto para que ustedes tengan un argumento cómo refutar a estos hombres. ¿Y cuál es el argumento que yo quiero que ustedes tengan? Es el evangelio, que ha producido un cambio, que ha hecho una transformación en sus vidas. Eso es lo que yo quiero que ustedes atesoren en su corazón, y cuando vean a aquel falso predicador, ustedes se den cuenta de que lo que está diciendo no es lo que Dios manda a decir, sino que él se está vanagloriando o está llevándose la gloria que le pertenece a Dios, porque en realidad la obra la hace es Dios, no el hombre. El hombre simplemente tiene la responsabilidad de mostrar lo que Dios ya ha dicho o de enseñar lo que Dios ya ha hecho. Allí se limita el hombre, o debe limitarse el hombre o el predicador en este caso. Entonces vemos que Pablo quiere que ellos aprendan a defender el evangelio de aquellos falsos, aquellas personas que andaban no por fe, como dice él en versos anteriores. Él dice, algunos que andan por vista y no por fe. Nosotros hacemos las cosas por fe a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Esa es nuestra motivación principal. Pero él ahora aquí les muestra a ellos que hay hombres que se están gloriando en su apariencia y eso no está bien. Y es allí donde estaba el problema en Corintio en ese momento. Dice el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Tomando en cuenta lo que Pablo hacía, Pablo era un evangelista, un hombre que iba de ciudad en ciudad, un hombre que estaba expuesto a la muerte de forma constante. Pablo dice, si yo estoy loco o yo hago este trabajo, muchos me van a catalogar de loco. Y es lo interesante de Pablo y de los otros predicadores. Pablo estaba dispuesto a ir a cualquier ciudad pagana. Cuando hablamos de una ciudad pagana, es una ciudad que no toleraba que ofendieran a sus dioses o que le hablaran de otro tipo de Dios. Y Pablo estaba dispuesto a ir a esos lugares y predicar el evangelio. Y él quería que ellos tuvieran esto en mente
aunque el capítulo 3 nos muestra que ya lo tenían, pero que lo recordaran para que ellos vieran la veracidad de lo que Dios hace en el predicador y en la vida del creyente. La osadía que podía tener Pablo de ir a predicar el Evangelio era algo motivado por Dios, era algo impulsado y producido por Dios. No era porque él quería hacerse rico, quería enriquecerse o quería tener muchas cosas. Es como decía un predicador, dice, si el ministerio de la predicación o el ministerio de evangelista produciera mucho dinero, hubiesen muchos evangelistas, hubieran cantidades de personas dedicadas a ir a los lugares más inhóspitos o más peligrosos, países donde persiguen a los creyentes y los matan. Entonces estuvieran muchos hombres detrás del ministerio buscando de lucrarse, si esto fuese así. Pero como no lo es así, hay muy pocos. Y Pablo era uno de esos pocos que estaba dispuesto a ir a hacer el trabajo difícil. Y es ahí donde vemos también la relación con Cristo, que Cristo estuvo dispuesto a venir a este mundo hostil, un mundo que lo odiaba y que estuvo dispuesto a matarlo con tal de exponer la verdad de Dios. Entonces Pablo dice, si estoy loco es para Dios, por hacer la obra de Dios, por cumplir el propósito de Dios, ese sería mi locura, o es lo que ustedes pueden catalogar como una locura. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Entonces, allí vemos el paralelo que hace Pablo con aquellos falsos predicadores y con lo que es un verdadero predicador. Dice Pablo en el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuevamente Pablo utiliza otro argumento, el cual él dice, pensando esto, teniendo esto en mente, esto me constriñe, esto obliga, esto presiona mi vida a hacer algo, a ir y predicar el Evangelio. Él dice, el amor que Dios ha manifestado, el amor que Dios ha mostrado para conmigo, para con mi vida, constriñe mi corazón, constriñe mi ser y me impulsa a predicar el Evangelio. Pero es interesante cómo Pablo utiliza el amor de Cristo manifestado a su vida para mostrarle a los hermanos de Corintio que eso es su motivación principal por la cual él va y predica el Evangelio. Dice que ese constriñir es algo que te obliga a hacer algo, que te está oprimiendo a hacer algo. Pero no vemos que es algo a la fuerza, es algo obligado o es algo que no tiene un sentido, sino que es el amor de Dios quien lo motiva. Y allí pudiéramos hacernos nosotros una pregunta. ¿Qué motiva mi vida hoy en día? ¿Qué motiva mi ser hoy en día? ¿El amor de Dios me motiva? ¿O hacer cualquier tipo de obra, así sea muy pequeña, muy minúscula, en mi vida como creyente? Si en mi vida como creyente mis obras no son motivadas por el amor que Cristo ha mostrado hacia mí, entonces las cosas no están bien. Mi centro no es el amor de Cristo, mi centro no es lo que Cristo ha hecho por mí, sino que mi centro está colocado en otra posición o en otro argumento, en otra motivación, y eso no está para nada bien. Pablo dice que ese amor no lo deja en paz, no lo deja tranquilo y que debe comunicar el Evangelio. La muerte de Cristo lo impulsa a él a hacer todas estas cosas. Si vemos la motivación del verso 12, la apariencia, la grandeza, la majestuosidad del hombre no es lo que está motivando a Pablo. A Pablo lo motiva la obra de Cristo por él. Morir Cristo por él es una motivación para Pablo más que suficiente para hacer lo que estaba haciendo. Y eso debe ser lo mismo para nosotros. Aunque quizás nosotros, yo no soy quizás un predicador, o yo no predico el Evangelio de forma pública o en frente de los hermanos, pero yo soy creyente. Cristo murió en la cruz. Cristo dio su vida
porque aquí vemos también el cumplimiento de la promesa de aquel sumo sacerdote en los días de nuestro Señor Jesucristo, Caifás, cuando él dice, es necesario que uno muera por todos. Él da esa profecía al pueblo o a los que estaban con él, y eso se cumplió. Eso sucedió. Cristo murió por todos. Cristo dio la vida por nosotros. Cristo nos rescató a cada uno de nosotros. Y si eso no motiva nuestras vidas, ¿qué puede motivar la vida del hombre? ¿Qué puede motivar? A veces nuestras vidas están como apagadas, como estancadas. Venimos quizás a la iglesia con esa pesadez en nuestro ser y no vemos el blanco, no procuramos el blanco. Pero es una pregunta directa. ¿Leemos nuestra Biblia? ¿Estamos estudiando nuestra Biblia? O por lo menos la leemos y meditamos en ella. Y quizás si nosotros hacemos esto, vamos a venir con un pensamiento diferente, distinto, buscando la presencia de Cristo, buscando escuchar su voz, buscando ver o impulsar mi vida hacia adelante en el Evangelio. A veces nuestras vidas no quieren seguir adelante, a veces nuestras vidas se quieren detener porque la situación está muy difícil. Pero ¿creen ustedes que para Pablo no estaba difícil? Pablo no era un hombre que tenía un salario fijo, un sueldo fijo en su trabajo que estaba haciendo. Era un hombre que estaba aquí, mañana estaba en otro lugar, pero era un hombre que estaba decidido, impulsado, centrado, porque Cristo murió por él. Él ve la muerte de Cristo como su base para estar siempre de pie y seguir adelante, luchando contra cualquier adversidad. Pero esa es la nuestra hoy en día. Es la misma motivación para nosotros hoy en día. Allí donde debemos ir y ver. Dice, luego todos murieron y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vivimos nosotros hoy en día? ¿Para quién estamos viviendo nosotros hoy en día? Nosotros, nuestra condición era o es una condición caída, una condición de pecado, que estamos condenados si esto no tiene lugar en nosotros, la muerte de Cristo. Si la muerte de Cristo no está a nuestro favor, está en contra de nosotros, está para condenarnos a nosotros. Y Él dice, si Él murió y resucitó para que ustedes tengan vida, ahora ¿para quién viven ustedes? ¿Para quién están viviendo ustedes? ¿Para quién viven aquellos hombres que estaban predicando en Corintio? Para sí mismos. Pero nosotros vivimos para nosotros mismos. Pensamos nada más en nosotros, en nuestro yo, en nuestra persona, o estamos viviendo para Cristo. ¿Ve que allí se encuentra una motivación? Si ya alguien murió por mí, si ya alguien lo dio todo por mí, entonces ¿qué estoy haciendo yo? Si eso no despierta la vida del creyente es porque simplemente no está sumergiéndose en la palabra de Dios, no está viendo la obra que su Señor ha hecho por él, porque es algo que está allí plasmado. Pablo se los está diciendo a ellos, Cristo ha muerto por todos ustedes, pero ahora ustedes deben morir al mundo y vivir para Él, porque Él los ha rescatado a ustedes. Cuando en la antigüedad alguien veía un esclavo y quería ese esclavo, debía pagar por ese esclavo para que fuera de él. Cristo, para poder obtenernos a nosotros, Él tuvo que morir. El pago para salvarnos a nosotros, unos esclavos de la muerte, unos esclavos del pecado, tuvo que sacrificar su vida, algo sumamente valioso. Pero ¿cómo nosotros vemos eso? ¿Cómo nosotros vemos ese trabajo que Él hizo? ¿Cómo lo palpamos nosotros hoy en día? Tiene el mismo valor, tiene el mismo significado. Somos hombres, somos pecadores y necesitamos de eso. Pero la cuestión es cómo nosotros respondemos ante lo que Cristo ha hecho. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a esto? Y es allí donde vemos la fidelidad del apóstol Pablo. Lo que motivaba a Pablo era eso. Lo que mantenía a Pablo en su lugar como un hombre que veía las cosas
con todo razonamiento, con toda integridad, era eso. Era la muerte, la resurrección de Cristo, el amor, porque es una demostración de amor, la muerte y la resurrección de Cristo para el apóstol Pablo, y eso lo hacía él, un ministro fiel, un hombre que estaba decidido plenamente a cumplir con las demandas de Dios. Pero hoy nosotros también debemos serle fiel a Él. Debemos serle fiel con nuestra vida, con lo que hacemos, en todo lugar que estemos, con cada cosa que nosotros estemos haciendo. Debemos serle fiel a nuestro Señor, porque Él ha sido fiel con nosotros, no mereciendo nosotros su fidelidad y su amor. Nuestra segunda estructura, desde el verso 16 al 21, reconciliaos con Dios, dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que Pablo quiere decir aquí en este versículo 16, él dice, de modo o de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos. Se está hablando en un punto de lo que es el mundo, una perspectiva del mundo. Es decir, incluyendo a Cristo aquí, él dice, si yo conocí a Cristo como un buen maestro, como ese hombre que iba constantemente a la sinagoga y exponía un mensaje o traía un mensaje diferente al que nosotros estábamos acostumbrados, si yo lo conocía así, ahora ya yo no lo conozco así. Se cree que el apóstol Pablo escuchó muy lejos acerca de Cristo. No digo que Pablo fue y escuchó directamente acerca de él, pero en sus días con Gamaliel quizás escuchó acerca de lo que él estuvo haciendo. Hay un hombre predicando algo diferente por allí y es un maestro, o él se autonombra un maestro. Quizás Pablo escuchó este tipo de cosas y entonces él dice, si yo conocí a Cristo de esta manera, como el mundo lo conoció a él, ahora yo no lo conozco así. ¿Por qué? Porque ahora yo soy una nueva creación de Él. Él ha hecho algo nuevo en mi ser. Es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Ve como dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En la segunda parte del verso es donde él nombra a Cristo, pero con anterioridad él dice si a alguien conocemos. Es decir, si nosotros vemos o nosotros ya no vamos a seguir viendo este mundo de la misma manera, como hemos estado acostumbrados a verlo. Ahora vamos a ver el mundo de una forma diferente, o debemos verlo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Debe ver el mundo desde una perspectiva diferente, desde un punto diferente. Y es allí donde el mundo siempre gana ventaja en la vida del creyente, porque las modas, las cosas que el mundo ofrece, las cosas que el mundo trae, siempre seducen a la persona. Y nosotros debemos estar atentos, porque si somos una nueva criatura, ya no debemos ver el mundo desde la misma perspectiva que lo veíamos antes. Ya no debemos encontrar ese gozo y ese deleite en esas cosas, porque eso va en contra de la nueva naturaleza que nosotros hemos adquirido en Cristo Jesús. Si es que ya la hemos adquirido, ese sería el otro punto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva creación en Cristo, y no debe ver las cosas como antes las veía. Ahora debe ver las cosas como Cristo las vio, o como Cristo las ve actualmente. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. ¿Y de dónde surgió todo esto? ¿Quién fue el que planificó todo esto de que usted fuera una nueva criatura? Desde que usted viera las cosas desde otro ángulo, que usted en realidad viviera en este mundo de forma diferente. Todo esto proviene, o todo esto fue planificado por
nuestro gran Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron involucrados en ese nuevo nacimiento que usted puede lograr, que usted puede adquirir, porque no sería un logro, sería una adquisición que usted recibe de parte de Dios. Usted adquiere algo de parte de Dios porque Dios lo ha planificado así. Entonces, ¿cómo es que nosotros en momentos, o cómo es que pueden existir hombres que quieran robarse la gloria de este mensaje, robarse la gloria de esta obra, si nosotros no hemos hecho absolutamente nada? Es Dios, dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién ha hecho que usted sea una nueva criatura en Cristo? Dios lo ha hecho. No es el predicador, no es el mega apóstol o ese hombre que tiene esa superunción. Ellos no han hecho nada a su favor. Ellos no han hecho nada para que usted sea una nueva criatura. Es Cristo que lo ha hecho, es Dios Padre que lo ha hecho, es el Espíritu Santo que ha estado allí haciendo una obra, soportando todos nuestros desastres. Porque básicamente es lo que hace, nos soporta, nos exhorta, nos amonesta, nos corrige día tras día para que nosotros vayamos siendo transformados por el poder de Dios. Porque no podemos decir que al ser una nueva criatura ya estamos renovados al 100%. Aún el pecado, aún este mundo, como Pablo lo deja ver allí, es un obstáculo para que esa obra sea al 100% culminada. Esa obra ha empezado en nuestro ser, pero esa obra, como lo decía el hermano la clase pasada, esa obra tendrá un momento cumbre donde se culmine totalmente y es la glorificación de nuestras vidas. Pero mientras tanto, debemos seguir este patrón, debemos ver las cosas o vernos como somos. Somos creyentes, somos nuevas criaturas, comportémonos como esas nuevas criaturas. Demos honra a Dios y gloria a Dios con nuestro comportamiento, porque si Él nos ha hecho diferente, entonces vivamos diferente a lo que vive este mundo. Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios Padre idea el plan, Jesucristo viene a este mundo, vemos que se encarna, que toma una forma de hombre como nosotros, comienza un ministerio y Dios utiliza esto para darnos a nosotros ese nuevo ser, esa nueva vida. Y dice Pablo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio el trabajo de seguir mostrando esta verdad, seguir mostrando el plan divino de Dios para que otros hombres alcancen también esa nueva naturaleza. Dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo hace un contraste entre Dios y Cristo. Cristo establece su ministerio en este mundo para exponer el Evangelio. Vemos en primer lugar a Él como ese gran maestro, ese gran predicador de parte de Dios, el cual nos trae su mensaje, el cual nos muestra a nosotros nuestra condición ante ese gran Dios por medio de la palabra. Y luego, para consumar esa idea de Dios, para llevar a cabo de forma completa el plan divino, Él debe morir, Él debe ir a la muerte y a la crucifixión para completar el plan de Dios. Por eso es que el verso dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios, por medio de Cristo, establece el fundamento a través de lo que es ese ministerio para poder reconciliar al hombre. El hombre está en total enemistad contra Dios. El hombre no tiene la capacidad de acercarse a Dios por su naturaleza caída, pero vemos que Dios no le importa su posición, ve la condición caída, lo miserable que estaba el hombre, y Él decide ir y hacer las paces con el hombre. Es Dios quien hace eso.
Por eso decir que bueno, yo voy a la iglesia porque voy a encontrar a Dios, voy a encontrar a Cristo. No venimos a la iglesia para encontrarlos a ellos, porque ellos son los que nos han encontrado a nosotros. Es decir, Él ya vino a este mundo, Él está en este mundo por medio de su iglesia para que usted pueda alcanzar salvación. Para eso está Él aquí, cumpliendo ese ministerio que Él inició por medio de Cristo para reconciliarnos a nosotros. Y el ministerio aún está vigente, pero ahora, dice Pablo, eso se nos ha encargado a nosotros. Pablo y los que estaban con él los incluye en el ministerio de la predicación o en el ministerio de la reconciliación. Y él dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esa palabra de reconciliación, en la antigüedad había una asamblea de hombres reunidos allí y la máxima autoridad decía, fulano es el que me va a representar a mí y va a ir a X sitio y va a decir esto, esto y esto. Eso lo determinaba la máxima autoridad en ese momento. Se le delegaba a él. Es algo similar a lo que vemos hoy en día, como los embajadores de nuestro país. Son hombres que están sujetos a las órdenes presidenciales para representar a la nación. Entonces Pablo toma eso y lo pone en sí y dice, Dios me ha enviado, me ha encargado, me ha delegado el ministerio de la reconciliación para que yo represente al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque a Él es que está representando el apóstol Pablo y los que están con Él. Entonces vemos que Él le muestra esto a los corintios para que vean con claridad la situación y no se dejen persuadir por aquellos falsos que estaban en ellos. Dice Pablo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, si Pablo estaba predicando el Evangelio, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba diciendo exactamente las palabras que Cristo le había mandado a anunciar o a decir. Por eso cuando nosotros encontramos a personas que se oponen a lo que es la predicación bíblica, la predicación correcta de la palabra de Dios, vemos que no se opone netamente al predicador o netamente al pastor, se está oponiendo directamente a Dios, se está oponiendo a la Trinidad, que es la que ha ideado este plan. Cuando está esa verdad, cuando está esa transparencia en lo que es la exposición de la palabra, en mostrar el Evangelio de manera correcta, y este hombre está haciendo esto como debe ser, y hay alguien que se está oponiendo a esto, no te estás oponiendo a ese hombre, te estás oponiendo al mismo Dios que planificó todo esto. Entonces, ¿en contra de quién irán estas personas que se oponen a la predicación? Van en contra del mismo Dios. Es como el mismo maestro de Pablo le dice, si esta obra es de los hombres, tranquilo, que eso se va a acabar. No sea que te encuentres altercando contra el mismo Dios, quédate tranquilo. Pero Pablo era un hombre fuerte y Pablo no lo detuvo, ese gran consejo de Gamaliel. Pero hoy en día la palabra sigue con la misma fuerza, sigue el mismo empuje de la palabra de Dios, salvando a los pecadores, porque ese es su propósito. Pero hay de aquellos que se oponen a esta verdad, a la verdad del Evangelio, a la verdad que Dios trae a los corazones de los hombres, porque todos son pecadores, todos merecen la condenación. Dios, como dice Pablo, vino a reconciliar al hombre consigo mismo, ignorando los pecados de ellos. Pero para esto tuvo lugar el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice nuestro verso 21? Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios tuvo que agarrar a su Hijo y colocarlo en una cruz, derramar toda su ira sobre él para poder redimir al hombre, para que nosotros no fuésemos a la condenación, para que nosotros no fuésemos al infierno, que era el lugar que nos correspondía. Ya Dios lo había estipulado.
no puedes estar delante de mi presencia. Y lo saca del huerto. El hombre queda expulsado totalmente de la presencia de Dios. Pero ¿será que el hombre de repente nuevamente encuentra el camino para llegar a Dios? Para que encontrar esa reconciliación con su Creador. Él no lo hace. Es Dios que desciende a este mundo en forma de hombre para redimir al hombre, para salvar al hombre. Ciertamente tuvo esta imagen un hombre como lo somos nosotros, pero él, dice el texto, no conoció pecado. Fue ese Cordero perfecto para sacrificar, para pagar por nosotros. La pregunta es, para nosotros, ¿cómo nosotros respondemos ante este gran sacrificio que se ha hecho por nosotros? Porque esa es una pregunta para que nosotros meditemos, para que nosotros pensemos si en realidad nosotros estamos respondiendo de manera correcta ante el sacrificio de nuestro Dios, ante lo que Él planificó para nuestro beneficio. ¿Cómo nosotros respondemos ante esto? ¿Cómo nosotros vemos nuestra vida a la luz de esto? A la luz de esto, nuestras vidas son inútiles, son incapaces. Solamente el sacrificio de Cristo, solamente la reconciliación que Dios forjó es la que nos acerca a la presencia de Dios, es la que nos puede dar vida eterna. A los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a todos, todos somos pecadores. Todos necesitamos de la reconciliación que Dios preparó de antemano para el hombre. Todos necesitan esa reconciliación, porque Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos expulsados de su gloria, de su grandeza. Pero ¿ves cómo Dios es tan amoroso, tan bueno con el hombre? Y es lo que Pablo había percibido y es a donde él se aferraba. Ese amor tan maravilloso, tan bondadoso de parte de él, queriendo compartir su gloria con nosotros, lleva a su Hijo a la cruz para que muera como lo peor, para que nosotros tengamos esa reconciliación, para que nosotros podamos unirnos y compartir su gloria, y no simplemente él, porque si él fuera egoísta, él dijera, no comparto mi gloria con nadie, ustedes fueron los que fallaron, ustedes están fuera de mi gloria, no los quiero a ninguno aquí. Pero él no actuó de esa manera. Él planifica algo allá en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para reconciliarnos a nosotros, para compartir con nosotros su gloria. Y como dice Pablo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. ¿No es un Dios bondadoso? ¿No debe ser ese un argumento para nosotros? Aferrarnos como se aferraba Pablo al ministerio de la predicación de la palabra. No para que nadie más fuese un ministro, que él se aferraba a eso. Se aferraba a eso para seguir llegando a los corazones y que esos corazones fuesen reconciliados con el Padre. Ese era su mayor anhelo, su mayor ambición como predicador. Era llegar a esos corazones y que los corazones entendieran de que hay dos opciones. O sigues en este mundo conforme a lo que Él ofrece, o simplemente te rindes ante Él para que Dios, que es el creador de toda esta obra, te pueda dar la oportunidad de reconciliarte con Él, pueda olvidar tus pecados y pueda darte una nueva naturaleza, un nuevo ser. Pero eso lo va a hacer es Él, no nosotros. Usted debe meditar en la palabra de Dios, pensar en lo que Dios le está diciendo, en lo que Dios le está mostrando, para que usted pueda ser parte de esto. De lo contrario, no puede entrar en la gloria de Dios. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo, hermanos, fortalece la vida de los hermanos de Corintio, mostrándole lo que es un verdadero predicador del Evangelio de manera correcta, y también a su vez enfrenta a estos hombres para que ellos vean y puedan ir a un arrepentimiento en realidad, viendo que la obra la hace es Dios. La obra no es de los hombres, la obra le pertenece, es a Él. Cuando hablamos de una obra no hablamos de cuatro paredes, hablamos de almas
almas que Dios ha rescatado, almas las cuales le costó a Él su sangre, los golpes que le dieron. Esas almas fueron rescatadas por ese sacrificio. Y eso es lo que Él cela, eso es lo que Él cuida, esas almas que le pertenecen. Y Pablo quería que estos hombres entendieran esto y vieran esto. Y lo que veremos la siguiente semana está muy conectado, porque Pablo los exhorta en base a lo que ya han recibido, en base a lo que ya han adquirido, para que reaccionen y no menosprecien este regalo tan maravilloso que Dios ha traído a nuestras vidas y a las vidas de nuestros hermanos en Corinto. Hermanos, tengo 3 resoluciones. La primera de ellas: seamos fieles a las Sagradas Escrituras. Seamos fieles a las Sagradas Escrituras. Si usted quiere encontrar aliento o una motivación en su vida cristiana, lea la palabra de Dios. No busque en otro lado, en otro lugar. Lea la palabra, léala, medítela. Lea un versículo, 2 versículos y medite en los versículos. Medite en eso. Si usted es creyente y usted quiere estar allí sólido, fuerte en lo que es el cristianismo, sea fiel a las Sagradas Escrituras. Allí está todo el consejo de Dios, todo, absolutamente todo. Todo se ha comprimido en la palabra de Dios. Debemos ser fiel a las Sagradas Escrituras. La segunda: no debemos resistir el amor de Cristo. No debemos resistir el amor de Cristo. ¿Cómo es esto de resistir el amor de Cristo? Si nos oponemos a lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra, me estoy oponiendo es a el amor que ha demostrado Él a mi favor. Esa predicación no me gusta, no me agrada lo que dice esa parte de la palabra de Dios, no me siento satisfecho con eso. Eso lo dice Cristo, eso lo ha dejado Él plasmado para tu provecho, para tu beneficio. Y si te opones a eso, te estás oponiendo es al amor que Él ha demostrado por ti. No debemos resistir el amor de Cristo. La tercera y última: valoremos el trabajo de la Trinidad a nuestro favor. Valoremos el trabajo de la Trinidad a nuestro favor. Y esto, hermano, no es algo que está fuera de nuestro ser. Cuando hablamos quizás de la Trinidad, bueno, podemos pensar en algo muy lejos, algo muy distante, porque son 3 seres extremadamente poderosos, o ese ser majestuoso que está allí para ayudarnos a nosotros. Quizás al escuchar esto lo podemos ver que está muy lejos de nosotros, pero vemos por medio de estos textos lo cerca que está de nosotros, lo íntimamente que Él está relacionado con el hombre por medio de la palabra de Dios. Él está allí. Debemos valorarlo, así como cuando vemos que nuestros padres nos dan algo, traen algo a la casa y nos dicen cuídelo, valóralo. La salvación que Dios ha traído a nuestra vida es de mucho precio, de mucho valor, y debemos valorar ese trabajo que ellos hicieron. Es un plan redentor que llevó mucho trabajo, llevó sacrificio, llevó una sangre y una vida derramada allí. Debemos valorarlo, porque Dios lo ha hecho para nuestro provecho, para reconciliarnos con Él.